A veces, para salvar algo que amas, tienes que dejarlo ir. Imagina por un momento que todo por lo que tu familia ha luchado durante décadas está al borde del colapso. Era una época oscura, llena de incertidumbre y sacrificios. Los herederos de Harley y los Davidson sabían que estaban al límite. La competencia era despiadada. Honda, Yamaha, Kawasaki, marcas que ofrecían motos más rápidas, más económicas y más modernas. Esto los llevó a tomar una decisión desgarradora: vender Harley Davidson a una empresa que, en su afán de aumentar la producción, olvidó la calidad que había hecho legendaria a la marca. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Años después, la marca no solo fue recuperada, sino que resurgió con más fuerza. ¿Pero cómo fue posible? Aquí te lo cuento. Todo comenzó en 1969, cuando los líderes de la familia Davidson se vieron obligados a enfrentar una dura realidad. Las fábricas se quedaban sin recursos y las ventas se desplomaban. Para ellos, Harley Davidson no era solo una empresa, era su apellido, su herencia, su vida. Pero cada intento parecía llevarlos más cerca del abismo. El modelo familiar, ese que había resistido las pruebas del tiempo, tambaleaba como nunca antes. Algunos dicen que las reuniones familiares eran como cualquier otra, con discusiones, desacuerdos y las típicas tías peleando por los terrenos. Solo que aquí no se peleaban por tierras, sino por cómo salvar la moto que representaba el alma de los Estados Unidos. Fue entonces cuando apareció AMF, American Machine and Foundry, un conglomerado industrial que fabricaba desde boleras hasta equipo médico. Ellos prometieron lo imposible: salvar a Harley, modernizarla y devolverla al lugar que le correspondía. Para los Davidson, no vender significaba el cierre total de las operaciones, el despido de miles de empleados y el fin de un legado. No tenían el capital suficiente para competir con las marcas japonesas que arrasaban en el mercado. Así que tomaron la decisión más dolorosa de sus vidas: vender Harley a AMF. Irónico, ¿no? Una marca símbolo de libertad ahora en manos de una empresa que también fabricaba boleras. Pero, aunque la tristeza los embargaba, también sentían una pequeña chispa de orgullo. Al menos habían intentado salvar lo que otros ni siquiera se atreverían a soñar. Lo que siguió fueron años oscuros. AMF se enfocó en aumentar la producción, pero olvidó lo esencial: la calidad. Las motos Harley comenzaron a tener problemas mecánicos, acabados deficientes y diseños que no conectaban con su esencia. Los fanáticos, los mismos que habían llevado con orgullo la marca en sus corazones, ahora la criticaban. Decían: esto no es una Harley, esto es una máquina de ruido con problemas. Incluso comenzaron a llamarla Harley-Abelson, como si fuera un chiste. Imagínate lo que debieron sentir los Davidson al ver cómo algo que construyeron con amor y sacrificio se desmoronaba ante sus ojos. Y aún así, al ver pasar una moto Harley por las calles, seguramente sentían un nudo en la garganta, pero también la satisfacción de que al menos habían intentado mantener viva la llama. Porque, a diferencia de otros que nunca hicieron nada, ellos tuvieron el valor de luchar. Pero eso no fue lo peor. AMF intentó diversificar la marca de maneras inexplicables. Llegaron a fabricar motos de nieve bajo el nombre Harley Davidson. ¿Motos de nieve? Eso era como intentar convertir un piano en un tambor. Era obvio que no entendían lo que hacía especial a Harley. También lanzaron bicicletas con motor de baja potencia, pero su calidad fue tan baja que ni siquiera lograron competir con modelos económicos de marcas japonesas. Era un desastre tras otro. Y cuando parecía que Harley estaba destinada a desaparecer, un hombre se negó a dejarla morir. Willie G. Davidson, nieto del fundador William A. Davidson. Willie no solo conocía la historia de Harley, era parte de ella. Creció entre las fábricas y las reuniones familiares, donde las decisiones sobre la compañía se tomaban con la misma pasión con la que otros discuten un partido de fútbol. En 1981, junto con un grupo de empleados apasionados,
reunió $81.5 millones para comprar la compañía de vuelta. ¿De dónde sacaron el dinero? Lo hipotecaron todo, sus casas, sus ahorros, su futuro. Willie sabía que el riesgo era inmenso, pero también sabía que Harley valía cada sacrificio. Con él al mando, Harley volvió a sus raíces. Crearon motos que no solo eran funcionales, sino que hablaban al alma del motociclista. Modelos como la Fat Boy y la Heritage Softail redefinieron lo que significaba ser una Harley. No solo una máquina, sino un estilo de vida. Willie lideró con una visión clara. No somos solo una empresa, somos un legado. Y lo cumplió. Además, Harley Davidson introdujo algo que ninguna otra marca podía igualar: su programa de propietarios, HOG, por sus siglas en inglés. Este club oficial reunió a motociclistas de todo el mundo, creando una comunidad que celebraba la hermandad y el espíritu de libertad. No solo vendieron motos, vendieron una experiencia. Fueron eventos como los rallies de HOG y la conexión emocional con los propietarios, lo que convirtió a Harley en más que una moto, en un símbolo de pertenencia. El éxito de Harley no fue solo técnico, fue emocional. Willie y su equipo entendieron que no se trataba de velocidad o precio, sino de la sensación que una Harley generaba en su piloto. Cada modelo era un rugido de libertad, una declaración de que las cosas buenas no siempre vienen fáciles, pero valen la pena. Hoy, Harley Davidson es más que una marca. Es un símbolo de resistencia, de libertad, de espíritu indomable. Pero ese símbolo no existiría sin las caídas, sin los errores, sin los sacrificios. La venta a AMF fue un capítulo oscuro, pero también fue una lección, porque a veces, perderlo todo no significa el final. Significa una oportunidad para resurgir más fuerte. Cada cicatriz en la historia de Harley cuenta una verdad innegable. Lo importante no es cuántas veces caigas, sino la fuerza con la que decides levantarte. Willie G. Davidson y su equipo nos dejaron una lección invaluable. No importa cuántas veces caigas, lo importante es lo que haces para levantarte. Porque al final del día, lo que verdaderamente importa no es cuánto tiempo mantuviste algo en tus manos, sino el impacto que dejaste en el mundo. Harley no es solo acero y motor, es una promesa de que, aunque el camino sea difícil, siempre vale la pena recorrerlo. Y Harley Davidson, incluso después de sus errores, sigue rugiendo como un emblema de libertad y pasión. Una leyenda que nunca dejará de rodar, porque mientras haya un motociclista que escuche ese rugido inconfundible, la historia de Harley seguirá viva. Una leyenda que no solo se cuenta, sino que se siente en cada kilómetro recorrido. Gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos para que ellos también conozcan esta increíble historia. Nos vemos en el próximo video.